Hablamos todo el tiempo, todo este año, el año pasado, del tema de la vacunación, ¿no? Y del tema del COVID, la vacunación y por supuesto las preocupaciones en una Argentina donde, bueno, se nos decía una cosa el año pasado, pero la realidad terminó siendo muy distinta a comparación con países vecinos, inclusive ni siquiera nos teníamos que ir a comparar con Europa o Estados Unidos a la hora de hablar del nivel de vacunación. Y obviamente que hay una preocupación, primero porque la Argentina todavía tiene un escaso nivel de vacunación con 2 dosis, pero, digamos, todavía nos faltan vacunas para los mayores de 18 años. Ni que hablar del tema de la vacunación pediátrica. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica y le quiero agradecer a la doctora Romina De Luca, que es historiadora de la educación e investigadora del CONICET, que está en contacto con nosotros. Doctora De Luca, buenas tardes. Mariano, Mauricio, Antonella la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Gracias a vos por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, a ver, realmente es inexplicable esto, ¿no? De seguir postergando y de seguir perdiendo oportunidades para tener a toda nuestra población vacunada, y si bien uno tiene que, más allá de eso, seguir teniendo los cuidados necesarios, digo, pero obviamente con otra tranquilidad, ¿no? Sí, a ver, es como vos decís, igual yo más que inexplicable, tal vez la palabra que utilizaría es, digamos, hablar de la inutilidad que ha demostrado el gobierno en todo lo que refiere, digamos, al manejo de podríamos decir, de la pandemia en general y de la vacunación en particular, ¿no? Porque, mira, vos fíjate, efectivamente, en el resto, como vos decías, no hay que irse a Europa, sino mirar los países vecinos, Chile, Uruguay, por mencionar dos, para encontrar que tienen niveles de vacunación muy superiores al nuestro. Hoy nuestro país está en un 30 y pico largos, 37, 38%, orillando el 40, si querés, de vacunación de la población con 2 dosis, o sea, en algunas provincias alcanzan ese nivel. Pero en general estamos por debajo de del 40% de la población vacunada, y la inmunidad de rebaño se considera que se alcanza con el 70%, con el 80% con 2 dosis, ¿no? Estamos hablando de, claro, es decir, esquemas completos, para tener algún tipo de nivel de protección frente a la variante Delta, que es la variante que está circulando ahora. Ya ni hablemos, digamos, si ponemos sobre la mesa, como vos decías, el pensar, ¿sí?, la relación entre presencialidad escolar, suba de contagios y los verdaderos convidados de piedra en todo el proceso de vacunación, que son las niñas y los niños. Vos fíjate que en general nuestro país, te voy a dar datos de la semana pasada, de paso cuento, pueden encontrar en la página de Facebook de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro un reporte semanal de cómo evolucionan los contagios de COVID para el total de la población, para la población infantil, y vamos, digamos, actualizando con los niveles de vacunación, de la vacunación total y de la vacunación infantil. Y a la semana pasada nuestro país tenía cerca de 2.100.000 de dosis de Moderna, que es la única que tenía el país para uso pediátrico. Y en general en su franja, digamos, en su amplia mayoría, esas dosis se destinaron para completar segundas dosis, en particular de Sputnik. Claro. Pensemos que tenemos un universo, si uno considera y aproxima la población de 12 a 17 años, que sería, digamos, la adecuada para recibir esa vacuna. Estamos hablando de vacunar a más de 4.100.000 niñas y niños si quisiéramos vacunarlos en forma completa, cosa que no es una locura, porque quiero decir, es lo que está ocurriendo en el resto del mundo, en donde efectivamente tanto Moderna como Pfizer son las vacunas que se están utilizando para vacunar a la población infantil, e inclusive se está desarrollando lo que se conoce como la vacuna mini pediátrica, ¿no?, que es una dosis de Pfizer para precisamente poder vacunar hasta los mayores de 6 meses de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se considera a nivel internacional es que la población infantil, si no es vacunada, va a ser el reservorio donde va a circular el virus.
Claro. Entonces, digamos, y donde va a mutar también, seguramente. Exactamente, donde va a mutar, digamos, y además, ¿qué estamos viendo en las mutaciones? Bueno, yo no voy a hablar como especialista médica porque no lo soy, digamos, vos sabés, soy historiadora de la educación, pero uno, siguiendo el problema de la pandemia para poder entender qué es lo que pasa en las aulas, lo que encuentra es que las cepas cuando mutan cada vez son más contagiosas, ¿no? Claro. Entonces digo, pensar que no vamos a proteger a la población infantil, bueno, digamos, es darle una posibilidad al virus de, como vos bien decías, de seguir mutando, ¿no? En la provincia de Neuquén, digo, como para dar un dato local, ¿no? Solo el 7% de los estudiantes fueron vacunados dentro de, obviamente, los grupos de riesgo, ¿no? Y estamos hablando de que el sistema educativo va a hacer retornar a una presencialidad plena a casi 180.000 estudiantes, ¿no? Entonces, digo, y quiero destacar esto de la presencialidad plena, porque además, de nuevo, si nos comparamos con el resto del mundo, a ver, hay, si vos querés, un debate ético, que en realidad es ético en el marco de una sociedad como la capitalista, que privilegia la ganancia por encima de la vida, que es, bueno, a ver, ¿cómo vamos a vacunar a los niños si en el resto del mundo todavía tenemos población adulta que no ha sido vacunada, ¿no? Y en realidad el problema tiene que ver con, bueno, cuántas vacunas está dispuesto a producir, a qué precio venderlas, ¿no? Para poder proteger efectivamente la población en una pandemia. Entonces, digo, es un debate que, obviamente, los expertos coinciden que sería deseable vacunar a la población infantil para que el virus no mute. Ahora, si eso no ocurriera, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, mantener los protocolos en las escuelas con distancia física. Y vos fíjate que nuestro país acaba de aprobar un protocolo que marcha a contramano de esa sugerencia, esa recomendación internacional, y ha reducido la distancia física en las aulas, en aulas que no están en condiciones. Solo por dar, digamos, de nuevo, un dato local, desde la provincia de Neuquén tenemos más de 100 escuelas que ya sabemos que no van a poder, que aunque quisieran, no pueden garantizar una presencialidad plena porque no tienen infraestructura y por los problemas de sus aulas, digamos, por el tamaño en particular de las aulas, que es un problema general en realidad de todo el país, el tener aulas pequeñas o muy pequeñas. No lo digo yo, lo dicen los censos escolares, con superpoblación de alumnos, digamos. Sí, digamos, y una superpoblación de alumnos que además ha sido agravada por las medidas educativas que se tomaron el año pasado con la introducción de la promoción automática. Esto, digamos, cualquiera que sea docente y que transite las aulas lo puede verificar muy, digamos, rápidamente, porque efectivamente este 2021 ha encontrado cursos superpoblados, ¿sí? Pese a que sabemos, ¿sí? A fin del año pasado se hablaba de 1.200.000 niñas y niños que abandonaron la escuela, ¿no? Digo, a pesar de eso, que es un genocidio educativo, además tenemos aulas doblemente superpobladas por el efecto de la promoción automática. Entonces digo, ¿no? Para vendernos una normalidad que estamos muy lejos de transitar, con una protección que aún es muy escasa para el total de la población y particularmente para la población infantil, ¿no? Se sanciona un protocolo a nivel nacional y luego, digamos, cada una de las provincias fue adhiriendo a estos protocolos que eliminan hasta la única, digamos, herramienta que tenemos para proteger a niñas y niños, ¿sí? Que es la distancia física en las aulas, ¿no? Se habilita la excepción y entonces ahora 50 centímetros. Claro. Quiero que cualquiera que agarre una regla puede medir lo que son 50 centímetros y eso implica sentar un niño al lado del otro. Sí, ¿no? Claro, y aparte tampoco hay ejemplos como para, digo, hoy están en campaña, estamos viendo cierres de campaña que están todos amuchados en lugares cerrados. Te quería hacer una consulta, Romina, digo, desde la investigación, desde la planificación, desde el conocimiento que vos estás teniendo en este tema, ¿cuál sería lo recomendable? ¿Qué sería lo recomendable para los chicos en las escuelas? ¿Si hay que volver a las escuelas o hay que profundizar la virtualidad? Mira, a ver, lo que nosotros tenemos que pensar es que, a ver, si uno puede de mirar, ¿sí? De analizar qué ha ocurrido, ¿sí? De principio de año para acá, con el inicio de la presencialidad con burbujas, uno encuentra una correlación muy directa entre el inicio de esa presencialidad y, digamos, te diría,
a las 4, 5, 6 semanas del inicio de clases el pico, ¿sí? La famosa segunda ola, ¿no? Pensar que movilizar a cerca de 12 millones de personas, ¿sí? En sistema de burbujas alternadas, rotándolas en todo el país con la presencialidad no iba a tener efecto, ¿sí? Nos dijeron en febrero que no iba a pasar nada y vimos a fines de abril cómo efectivamente nos dijeron, uy, miren, tenemos una segunda ola, ¿no? Entonces quiero decir, uno, de ver esa evolución, supone que encima, con el peligro de la variante Delta, esta presencialidad plena tal vez nos encuentre, ¿sí? Las primeras semanas de octubre con un cuadro similar al que tuvimos, ¿sí? Entre mediados de abril y fines de mayo, es decir, digamos, transitar la famosa tercera ola de la Delta que se viene. Entonces me parece que lo que hay que pensar es, sí, la población infantil no ha sido vacunada y puede ser un traslado del virus, digamos, a sus familias que tampoco tienen esquemas de vacunación completos, porque tenemos, digamos, con suerte, suponete que acelera mucho estos días, el 40% de la población con 2 dosis, bueno, claro. Y la inmunidad de rebaño es el 80%. A la docencia, y de nuevo, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Educación Nacional en su último reporte de monitoreo de la presencialidad escolar publicado el 3 de septiembre, que la docencia tiene, solo el 54% de la docencia tiene sus esquemas de vacunación completos. Entonces me parece, para contestar tu pregunta, que lo que hay que preguntarse es si ese cuadro es adecuado para una presencialidad escolar o profundizar la presencialidad, o si, ¿sí? Mientras efectivamente vacunamos a la población, conseguimos las vacunas para vacunar a la población pediátrica, a la población infantil, en realidad sería adecuado continuar con una educación de tipo virtual. Obviamente, si quisiéramos avanzar, digamos, a una educación virtual, lo que hay que hacer para que esto no sea, como ya fue en el 2020, un genocidio educativo, que supedite el cómo se transita esa escolaridad a los recursos materiales y culturales que tiene cada familia, bueno, el Estado debe garantizar las herramientas, la conectividad, cosa que no hizo en el 2020, y con el lanzamiento de la presencialidad tampoco es un problema que resolvió, ¿no? El tema es que estamos en una encrucijada, porque el gobierno no te garantiza las cuestiones básicas de la educación y no te garantiza las vacunas, entonces es como una encrucijada. No garantiza nada. Claro. No, y además, digamos, quiero decir, inclusive, el otro elemento que me parece que habría que poner sobre la mesa es, digamos, tanto la primera mitad del año como, digamos, se está viendo muy claramente a propósito de la presencialidad plena, los contagios en la población infantil aumentan proporcionalmente más que en el resto de la población, ¿sí? Y por otro lado, digamos, se producen aislamientos de burbujas, digamos, te diría, Ciudad de Buenos Aires, digamos, había cerca de 1.500 burbujas aisladas solo en las 3 primeras semanas de clases, y esos días son días que se pierden. Entonces, cuando le están diciendo a la población que la presencialidad escolar es lo que garantiza la calidad educativa, bueno, le están mintiendo, porque lo que no les están contando es qué pasa si con esas burbujas que se aíslan, que en realidad están perdiendo días de clases. Entonces, obviamente, no garantizan la vacunación, no garantizan los recursos para una educación virtual, ni siquiera para que no se interrumpa el trayecto pedagógico si con burbujas que están suspendidas. Entonces, digamos, lo que hay que, en realidad, y debería servir, ¿no?, la campaña electoral para discutir estas cosas, es efectivamente mostrarle esto a la población. Y esto, quiero decir, es una constante en todas las provincias, la gobierna el signo político que la gobierne, en donde lo que uno observa es que efectivamente, ¿sí?, la educación marcha hacia una profundización y un cuadro educativo que prepandemia era muy crítico y que tiene que ver con, obviamente uno puede mirar distintos indicadores sociales que nos explican esta naturaleza, ¿no? 6 de cada 10 niñas y niños en nuestro país son pobres, 7 si tomamos hogares monomarentales, claro, es decir, hogares sostenidos por mujeres. El 50% de la población en Argentina es pobre. Digo, pobreza que está en el orden, ¿sí?, del 30% en términos históricos hace décadas. El desempleo, si uno lo mide, digamos, tomando
desocupación abierta, subocupación, digamos, estamos hablando de cerca de un 30%, ¿sí? El INDEX reconoce un 10%, pero cuando uno suma esos otros indicadores, rápidamente llegamos a un 30%. Bueno, entonces efectivamente, ¿sí? Esa crisis social atraviesa la escuela y atraviesa cómo se gestiona la política educativa. Entonces, por eso uno encuentra esto que parece una paradoja. Bueno, no garantiza ni la seguridad de la vida vacunando al conjunto de la población, a la población infantil, y tampoco garantiza los recursos necesarios para sostener una educación virtual. Habría que preguntarse por qué. Yo creo que la respuesta es porque no les interesa. El futuro cercano está negro, ¿no? Bajo este sistema social, sí, efectivamente, digamos, sí, en realidad, porque veamos qué es lo que está ocurriendo, nos está, digamos, impulsando a muertes absurdas e inútiles, ¿no? Y quiero decir, el sábado se conmemora el Día del Maestro. Bueno, tenemos más de 100 y pico de docentes fallecidos por la presencialidad escolar, es decir, docentes que fueron a trabajar, que enfermaron y que murieron y que no fueron vacunados, obviamente, en ese proceso. Entonces quiero decir, digo, bueno, efectivamente el horizonte sí que tenemos es este, pero tiene que ver de nuevo, ¿no? Con una dinámica social. Lo que tendremos que pensar es cómo hacemos para rescatar a la Argentina de estas relaciones sociales que nos condenan a esto, ¿no? A la mitad de la población a vivir en una condición de pobreza y a una educación, sí, que se ha convertido en absolutamente una ficción. Mientras nosotros charlábamos, estaba mirando acá en el monitor el acto donde está el presidente de la Nación, y el presidente dijo, nos decían que no íbamos a traer las segundas dosis, ¿no? Y no las trajeron, porque de hecho los jóvenes no se pudieron vacunar como, muchos más jóvenes no se pudieron vacunar con Moderna porque la tuvimos que usar para completar esquema de Sputnik. Las Pfizer que empezaron a llegar son para completar esquema de Sputnik, y seguimos no solo no teniendo las vacunas que pagamos, sino que encima seguimos sin poder tener un programa que diga vamos a empezar a vacunar a los jóvenes, empiecen a anotarse porque llegaron las vacunas, porque tenemos que usarlas para otra cosa. Digo, esto de justo, ¿no? El cierre de acto de campaña, el presidente diciendo como que los medios decían que no iban a traer las segundas dosis, y la verdad seguimos esperando. Seguimos esperando, y los números son públicos y los números están allí para que los veamos, y es como vos decís, ¿no? Las dosis de Moderna se destinan a completar dosis, las dosis de Pfizer ya nos avisaron que se van a usar para completar dosis y no para las niñas y los niños. Entonces digo, lo que nos tienen que, en tal caso, lo que tendrían que admitir es que no les importa que niñas y niños se enfermen, ¿no? Lamentablemente. Doctora Romina De Luca, gracias, Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y bueno, quedo a su disposición. Hasta luego. Ahí hablamos con la doctora Romina De Luca, historiadora de la educación y integrante del CONICET.